Listo, para el día de hoy tenemos lo siguiente. Número 1, la realimentación de la tarea 1 y número 2, la atención de dudas. Como les decía, de la tarea 1 no la tengo calificada por completo, sin embargo, estoy procurando terminarla rápido porque la necesito para hacer el trabajo práctico. Y a pesar de que no están calificadas todas, ya pienso como una tendencia en algunos de los, digamos, errores cometidos que hay que mejorar para no, vamos a ver, para fortalecer todo este proceso. Lo primero que tengo que contarles es que en los trabajos que he calificado hasta el momento, los mapas de empatía están en general muy bien resueltos, lo cual digamos, extraordinario. Muy pocas veces la primera vez que hacen el mapa de empatía han salido bien, y en este caso ha sido más bien una historia de éxito. Sin embargo, hay detalles, vamos a ver, que hacen que ese logro de los mapas de empatía pues se vea un poco desmejorado. Como el objeto de estudio no está definido de manera clara, la redacción narrativa es difusa y no lo expresa de forma precisa y exacta. Entonces, en algunos casos, redactaron el objeto de estudio de una manera narrativa, con un párrafo completo, y en ese párrafo no queda claro exactamente qué es lo que están intentando averiguar. Después, el objeto de estudio no puede resolverse con la técnica relacionada. Esto ha sucedido mucho, sobre todo con los mapas de empatía, en donde el objeto de estudio del mapa de empatía lo establece como averiguar la experiencia de uso. ¿Ok? Y el mapa de empatía es una técnica que sirve para definir usuarios, no aborda la dimensión de la experiencia de uso. Por tanto, no puede utilizarse para eso. Para eso se necesitan otras técnicas, como podría ser el storyboard o como podría ser el journey map. Pero con los mapas de empatía no podíamos lograr algo como eso. Y eso sí es un problema de marca mayor porque el objeto de estudio dirige después el análisis y dirige la síntesis. Entonces, si el objeto de estudio está mal, lo que se analiza va a estar analizado desde un enfoque incorrecto y por tanto el análisis narrativo, aunque esté bien construido, pues no va a ser el correcto. Después, la construcción del análisis narrativo se encuentra entre el bueno y el excelente en términos de calidad, lo cual es súper bueno, digamos. Eso tampoco había pasado nunca, que para la primera tarea hubiera tantos casos de análisis narrativos bien hechos porque están triangulando bien la información, porque están explicando bien, porque las frases son cortas, porque la redacción es correcta. El problema es que si los insumos son incorrectos, aunque el análisis de narrativo esté bien construido, pues el resultado no es el correcto. Algunos análisis narrativos no se enfocan en el tipo de información que la técnica puede dar. Insisto, si nutrimos el análisis narrativo, por ejemplo, de los mapas de empatía, con cosas que tienen que ver o descripciones que tienen que ver con el proceso de uso, tenemos un enfoque equívoco, porque los mapas de empatía son para definir usuarios, no para definir el proceso de uso. Entonces, eso hace que esa pérdida de enfoque haga que el análisis, a pesar de estar bien construido, no sea el correcto. En términos del storyboard, pues bueno, es un error que ha sucedido ya bastantes veces, que no contiene el análisis de la información, sino una descripción de los pasos. Entonces, cuando arman el storyboard, tenemos el nombre del paso con su número respectivo, la ilustración muy bien hecha, y debajo de eso se solicita que incluyan el análisis. Pero lo que están incluyendo es más bien la descripción del paso. ¿Qué sucede con esto? Que el storyboard se nos convierte entonces más bien en algo que parece ser un manual de usuario, porque no está emitiendo criterios, simplemente está diciendo lo que sucede ahí. Y analizar no es describir las cosas. Chicos, ¿qué era el proceso de análisis? ¿Recuerdan? Otra pregunta, ¿cómo se hace el proceso de análisis? ¿Qué proceso es necesario para que estemos analizando las cosas? Ok, por 5 Disculpe, puntos. profe. Sí, No, es que me puedes repetir la pregunta, es que no te escuché. claro. Ok, perfecto. ¿Cuál proceso es necesario o cómo se hace un análisis? ¿A través de qué proceso y cómo se logra el análisis?
Mediante técnicas. Es correcto, las técnicas nos sirven para extraer la información y una vez que resolvemos la técnica, ¿qué se hace? Se extraen los datos que obtuvimos de esa técnica, digamos. Exactamente. ¿Y con los datos qué hacemos? El análisis. Exacto. Ahora volvemos al punto de inicio. ¿Cómo se hace el análisis? Comparando y discutiendo los datos. Exactamente. Haciendo el proceso de triangulación, comparando datos y discutiendo, emitiendo criterio a partir de los datos que estamos encontrando, de las evidencias. Entonces, si yo tengo como en mi storyboard y presento en el espacio donde va el análisis algo que dice que el usuario desbloquea el dosificador, ese texto corresponde a un análisis o a una descripción. A una descripción. ¿Qué nos hace falta para que se convierta en un análisis? Que se tomen en cuenta los datos obtenidos y de ahí hacer la triangulación. Exactamente. Ahora, en este caso, a nosotros nos están pidiendo averiguar por qué motivo es considerado este aparato como fácil de usar. Entonces, ¿cuál es, vamos a ver, qué estaríamos buscando en el storyboard, en el proceso de uso? En cada paso del proceso de uso, ¿en qué deberíamos estarnos fijando? En que si se dificulta o no el proceso de uso. Exactamente, y por tanto emitir criterio al respecto. Entonces, y especificarlo. Exacto. No es problema que esté esa primer parte en donde se indica cuál es el paso, ¿ok? Porque contextualiza. Pero esa parte no es un análisis, es una descripción, ¿ok? El análisis se da después cuando se emite criterio acerca de si se considera que en ese punto existe alguna dificultad, alguna facilidad, o se considera un punto neutro, es decir, que ni es fácil ni es difícil, pero que se emita criterio al respecto. Ahora, cada paso es una porción de información corta, por tanto el análisis tampoco es que va a ser súper extenso para cada uno de los pasos, va a ser más bien, o va a tender a ser mucho más sencillo. El punto es que en el storyboard lo que debemos poner en la parte narrativa es principalmente eso, emitir un criterio en función de qué es lo que se está intentando averiguar. En nuestro caso intentamos averiguar por qué el objeto es fácil de utilizar o por qué los usuarios consideran que es fácil de utilizar. De ahí que, entonces, en el análisis de uso, nuestra atención se va a ir especialmente a las facilidades y a las dificultades del proceso de uso. ¿Les queda claro eso, chicos? Chicos y chicas. Sí, profe. Perfecto, perfecto. El análisis de uso lo están enfocando en el usuario en lugar de enfocarlo en el proceso de uso. Entonces, también frecuentemente están cometiendo el error de que cuando están hablando y narrando el análisis, están haciendo más referencias a las personas y las diferencias entre las personas que a lo que pasa en el proceso de uso. Y en este caso, nuestra mirada no está en la gente, está en el proceso de uso. Entonces, ya de por sí que se esté mencionando tanto a las personas es un indicador de que hay un desenfoque en el análisis. Vean, cómo se ha producido digamos, este error primario de no tener claro cuál es el objeto de estudio, voy a explicárselos desde el enunciado para que les sea más fácil de seleccionar en esta tarea que viene, ¿ok? Permiso para pasar entonces de documento. Aquí está el enunciado del caso Lysol. Entonces, dentro del enunciado de esta tarea tenemos el objeto de estudio que es este que tenemos acá. Entonces, la primera recomendación que les voy a hacer con el objeto de estudio, no lo hagan narrativo, háganlo puntual, como una afirmación o como una pregunta. Cualquiera de los dos funciona para que sea claro, preciso y exacto. En este caso, nuestro objeto de estudio grande, por el cual hacemos toda esta investigación y estamos aplicando 3 técnicas, es cuáles son las características que tiene el envase dosificador que generan su facilidad de uso. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una pregunta de investigación, parte del proceso es fragmentar esa pregunta grande en preguntas pequeñas que den, digamos, una parte de la respuesta.
Para eso entonces tenemos estas 4 preguntas de por acá. La primera, ¿quiénes son los usuarios principales de este producto? Segunda, ¿cómo es el proceso de uso del producto dentro del ambiente hogareño? Tercera, ¿cuáles son los atributos que tiene la forma del objeto que facilitan el uso? Y la cuarta, ¿existen características del objeto relacionadas con el uso que puedan mejorarse? ¿A cuál técnica está referida esta primera pregunta? Al mapa de empatía. Al mapa de empatía. Exactamente, porque es la herramienta que sirve para definir usuarios. Entonces, cuando voy a redactar el objeto de estudio, no podría poner nada más, o sea, nada más no puedo poner algo que esté por fuera de este campo, definir usuarios. Si yo ya meto el proceso de uso, no puedo meterlo en el mapa de empatía. ¿En qué parte del procedimiento dice que analicen el proceso de uso? En el storyboard. Exacto. Lo cual es otra técnica. Por tanto, yo no puedo prometer dentro del mapa de empatía nada que tenga que ver con el proceso de uso, porque el mapa de empatía no sirve para eso. Entonces, cuando yo defino el objeto de estudio para esta técnica o para cualquier técnica, lo primero que tengo que ver es cuál es el enfoque principal de la técnica. Y a partir de ello, entonces, darle el matiz que yo necesito para resolver mi investigación. ¿Cuál podría ser, si quieren lo escriben en el chat, no hay problema, cuál podría ser un objeto de estudio entonces para nuestra tarea, para esta tarea número 1, justamente para la técnica del mapa de empatía? ¿Cuál podría ser el objeto de estudio que vamos a utilizar como guía en el análisis? Experiencia de uso. No, porque ¿para qué sirve el mapa de empatía? Para buscar usuarios, para empatizar con los usuarios. La Exacto. experiencia del usuario. No, El porque la usuario. experiencia, vean, es que vean, algo, alto, para ir encuadrando aquí un momentito, para explicarles por qué les estoy diciendo que no primero, para que no se queden solo con la negativa. Vean, una experiencia es un suceso en el tiempo, que tiene pasos. ¿Cuál herramienta sirve para estudiar cosas que tienen pasos que suceden en el tiempo? ¿O cuál El técnica sirve storyboard. para eso? Entonces, no se puede hacer con los mapas de empatía, porque los mapas de empatía no estudian sucesos en el tiempo. Por eso no podemos prometer que con el mapa de empatía vamos a lograr obtener un estudio de la experiencia, porque el mapa de empatía sirve para definir usuarios, no para estudiar sucesos en el tiempo. ¿Comprenden, chicos? ¿Chicos y chicas? Sí. Listo. Ahora, entonces, ¿cuál sería el objeto de estudio para un mapa de empatía? Como podría ser el usuario. Exacto. Ahora redactémoslo un poquito más, porque no podríamos poner de objeto de estudio 2 puntos el usuario. ¿Qué es lo que queremos averiguar del usuario a través del mapa de empatía? Eso es el objeto de estudio. Conocer sus necesidades. Eso y podemos tenerlo en el mapa de empatía. Una vez que conocemos a los diferentes usuarios, podemos conocer sus necesidades. Entonces, un objeto de estudio podría ser conocer las necesidades de los diferentes usuarios del dosificador Lysol. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos una pregunta guía. La pregunta guía es esta: ¿cuáles son las características que tiene el envase dosificador que generan su facilidad de uso? Entonces, ¿sería lo correcto buscar las necesidades del usuario? O perdón, enfocarme en buscar las necesidades. O tendría que buscar yo otra cosa para contestar esa pregunta. Perdón.
profe, ¿me puede repetir? Claro que sí, vean. Entonces, supongamos que vamos en esta tarea a enfocarnos en buscar las necesidades o averiguar las necesidades de los consumidores del Lysol, ¿ok? Pero nosotros lo que tenemos que averiguar es lo siguiente: cuáles son las características que tiene el envase dosificador que generan su facilidad de uso. Eso lo puedo aclarar definiendo las necesidades. Sí. Ok, ¿cómo las necesidades me dicen qué tan fácil de usar es el producto? Profe, es que sería como más bien como, o sea, qué tan satisfactorio es como como, ay, no dije nada, como que también le va usando el producto, porque las necesidades es como para crear un producto nuevo, ¿no? Su Sí, experiencia de uso, digo. listo, pero vamos de nuevo, quedamos con que la experiencia no se puede con los mapas de empatía. ¿Por qué? Ah, porque solamente se enfoca en conocer los usuarios. Exactamente. Entonces, todo lo que vamos a prometer con los mapas de empatía solo tiene que ver con eso, conocer los usuarios o algo de los usuarios. Y ese algo no es su experiencia de uso, porque la experiencia es algo que sucede en el tiempo y los mapas de empatía no sirven para eso. Entonces, ¿qué podemos conocer de los usuarios que me ayude a aclarar la facilidad de uso? ¿Qué cosas que tiene el usuario podrían dificultar el uso, por ejemplo? Profe, ¿no serviría tipo saber si son niños? Entonces, para ver si se les podría... Exacto, pero ese es el objetivo final. Es decir, nosotros utilizamos los mapas de empatía para tener claro si son niños, si son adultos, si son ancianos, o si no se agrupan por edades, sino que se agrupan por, ¿qué decirte?, por gustos y preferencias, o si se agrupan por habilidades, por experto, novato y ¿cómo se llama?, intermedio, o usuario promedio. Ok, creo que en este momento estamos llegando a un punto muerto. Vean, el asunto es el siguiente: si nosotros tenemos que averiguar la facilidad de uso, entonces lo que tenemos que buscar en el usuario son aquellas condiciones que en el usuario le facilitan o le dificultan el proceso de uso para cada uno de ellos. E incluso, si uno puede dejar en términos de solamente conocer o saber quiénes son los usuarios del producto. Y eso es suficiente para poder continuar la investigación. ¿Comprenden, chicos? Profe, ¿le puedo volver a repetir? Claro que sí, con mucho gusto. B. Bueno, número 1, el objeto de estudio de la pregunta que va a guiar la investigación. En este caso tenemos que averiguar cuál es el objeto de estudio de la técnica mapa de empatía para poder averiguar lo que dice aquí arriba en nuestro objeto de estudio de la investigación completa. ¿Ok? Entonces, yo podría definir el objeto de estudio del mapa de empatía para esta tarea como lo siguiente: definir quiénes son los usuarios del dispensador Lysol y nada más, porque eso es suficiente para continuar la investigación. Pero yo podría darle un enfoque un poco más específico. Yo podría identificar a los usuarios y definir cuáles son los que tienen mayor dificultad en el uso de este producto. ¿Por qué me enfocaría en ellos? Porque la empresa también me está pidiendo en algún lado dar recomendaciones de mejora. Entonces, si yo tengo claro quiénes son todos los usuarios y a quienes se les complica más, probablemente ellos me ayuden a decir quiénes son, cuáles son las posibilidades de mejora. ¿Comprende? ¿Qué no puedo prometer yo? Nada que tenga que ver con el uso del producto, porque los mapas de empatía no estudian el uso del producto, solamente definen usuarios. No puedo prometer experiencia, porque los mapas de empatía no estudian experiencias, estudian o definen quién es el grupo de usuarios. Entonces, el objeto de estudio va a tener siempre ese componente, definir los usuarios, y a la par de definir usuarios, un enfoque que nosotros como investigadores queremos lograr. ¿Les queda un poquito más claro?
profe. Ok, ¿y el resto? Sí, Digo, profe. porque yo sí, que le queda claro a algunos que contestan que sí, pero me preocupa que el resto se queden con la duda. No, sí, profe. Gracias. Perfecto. Ahora vean, entonces, esta segunda pregunta, ¿a cuál técnica se refiere? ¿Cómo es el proceso de uso del producto dentro del ambiente hogareño? Del storyboard. Exactamente. Entonces, en este caso nos están hablando de un proceso, es algo que sucede en el tiempo. El storyboard sirve para eso. El storyboard, como se menciona en el video de la técnica, es una técnica que sirve para muchas cosas diferentes. El común denominador de todas sus utilidades es que estudia procesos, cosas que van a suceder en el tiempo y que tienen pasos. Ese proceso, en nuestro caso, es el uso. Pero en otro caso yo podría utilizar el storyboard para definir la serie de funciones de un objeto. Y también podría definir la experiencia de un usuario, o el flujo de un servicio, o el flujo de acciones dentro de una máquina X. ¿Ok? Entonces, para todas esas posibilidades me puede servir un storyboard. No es una herramienta especializada o una técnica especializada en el análisis de uso. ¿Ok? El análisis de uso se sirve del storyboard para poder mostrar fácilmente la información. Entonces, esta pregunta ya de por sí es un objeto de estudio, cómo es el proceso de uso dentro del ambiente hogareño. Pero mi pregunta, la que yo tengo que contestar a la empresa, es cuáles son las características que tiene el envase dosificador que generan su facilidad de uso. Entonces, ¿cuál podría ser el objeto de estudio en este caso del storyboard? ¿Qué cosas del proceso de uso necesito averiguar yo para emitir criterio de si el envase dosificador es fácil de usar? Chicos, se vale batear. Bien, no sé, podría ser así como las facilidades que esto tiene y los pasos que se complican a la hora de usarlo. Exactamente, exactamente. Ese es un muy buen objeto de estudio para esta técnica. Definir cuáles son los pasos que presentan mayor facilidad o mayor dificultad en el proceso de uso. Entonces, mi análisis, cuando yo lo construya, va a estar centrado específicamente en eso, ¿ok? En buscar facilidades y dificultades para cada uno de los pasos. Y que quede claro, como yo estoy prometiendo para cada uno de los pasos, no tengo que estar mencionando constantemente al usuario, porque yo no estoy prometiendo averiguar qué se le hace difícil al usuario, sino cuáles dificultades existen en cada uno de los pasos. ¿Comprenden, chicos? Levanten la mano si están comprendiendo, por favor. Profe, una duda. Sí, decime. Poner como objeto de estudio el conocer el proceso de uso estaría mal entonces. Es que, vamos a ver, como el análisis de uso es precisamente para eso, y el storyboard es una herramienta especializada para procesos, digamos que no te está aportando mucho a la pregunta, no está diciendo claramente cuál es la porción de la respuesta que estás buscando. ¿Sí me comprendes? Hay que ser como más específicos entonces. Sí, exacto, exacto. Ve, vamos a ver si te pongo un ejemplo así como analógico para exponerte un poco mejor la idea. Ok, eso es como que vos me preguntes a mí, profe, ¿y cómo se hace la tarea? Y entonces yo te conteste haciéndola. No te estoy contestando nada que no sepas. ¿Me explico? Entonces, decir que el objeto de estudio es averiguar, por decirte algo, averiguar el proceso de uso, para eso es el análisis de uso de fijo. No se está aclarando nada. Y cuando uno define el objeto de estudio es porque está buscando intencionalmente información que ayuda a contestar esta pregunta. Ah, ok, sí, ya entendí. Gracias, profe.
comprendiendo. Entonces, nosotros necesitamos definir el objeto de estudio, pero para poder indicarle al lector del informe, digamos, de con qué objetivo yo apliqué la técnica. O sea, de si la técnica se llama análisis de uso, claramente es de lo que va a versar, pero ¿qué es lo que vas a buscar dentro del análisis de uso que te ayuda a contestar la pregunta grande? Eso es el objeto de estudio. Está bien, gracias, profe. Con gusto. Esta tercera pregunta es la que corresponde entonces a la técnica de la tarea de esta semana. ¿Ok? ¿Cuáles son los atributos que tiene la forma del objeto que facilitan el uso? Entonces, esta semana el trabajo se parece mucho al del análisis de uso. Nada más que el enfoque ya no está en los pasos, sino en la interacción entre la persona y el objeto. ¿Cuál podría ser el objeto de estudio para esta técnica? Entendiendo que la técnica sirve precisamente para definir la interacción entre el usuario y el objeto, y lo que tenemos que buscar es información que nos ayude a definir qué tiene el envase que genera su facilidad de uso. ¿Cuál podría ser un objeto de estudio para esta semana? Profe, usted dijo que los objetos de estudio pueden ser afirmaciones o preguntas, ¿verdad? Sí, puede ponerse en términos de una afirmación como podría ser en términos de una pregunta. Ok. Ya eso responde a veces a cuestión como de estilo de la persona. Hay personas que prefieren las preguntas y personas que prefieren las afirmaciones. Pero también algunas veces hay casos en que es más claro formularlo en términos de una pregunta que en términos de una afirmación y viceversa. Entonces, si lo que estamos viendo son las formas del objeto, ¿ok? En relación con las formas de la persona, del cuerpo humano que tiene interacción con el objeto. Y lo que tenemos que buscar es cuáles son los atributos que tiene el envase que facilitan su uso, cuál podría ser el objeto de estudio de esta técnica, qué es lo que deberíamos buscar en la interacción hombre-objeto para contestar las características que tiene el envase que facilitan su uso. Perdón, Denise, ¿tenés la mano levantada porque hace rato pedí que la levantaran o porque estabas haciendo una pregunta? Listo. Ay, la dejé ahí, perdón. Sí. Profe, le voy a decir uno, pero no estoy para nada segura. Digamos que yo digo que, no sé, que la forma que tiene en sí ya facilita su uso, tipo una afirmación, y ya con el, tal vez especificarlo un poquito más, tipo qué forma es la que facilita el uso, pero ya con eso yo podría, tipo con las herramientas, comprobar si lo que, o sea, analizar y comprobar si lo que estoy diciendo es verdad. En términos de la afirmación no necesariamente tiene que ser positiva, puede ser negativa o puede ser neutra, pero debe dejar claro en dónde vamos a poner el enfoque. Y vos podrías plantearla en términos positivos como acabas de decir, como si fuera una hipótesis, digamos. Como comprobar que las formas del objeto facilitan la interacción con el usuario. Entonces, Entonces ahí es donde yo puedo decir que, tipo, corroborar que la forma que tiene o algo así dificulta su uso o cosas así. exacto. Si hay evidencia de que es que lo dificulta, ¿verdad? Ah, sí, obvio. Exacto, entonces, esto te sirve solamente para dar el enfoque de la información que estás buscando. Cuando vos estableces el análisis, entonces tu mirada va a estar siempre en la relación de objeto buscando esos puntos de dificultad. Si vos no encontrás ninguno, entonces al final del análisis decís que se comprobó que más bien las formas facilitan el uso. Ah, ok. ¿Ya? Muchísimas gracias, profe, sí. Justo. La utilidad Profe, tiene. Sí, perdón.
Igual ahí no sería mejor dejarlo abierto y poner, digamos, si dificulta o facilita, para así, digamos, uno no basarse en solo una de las dos. Ajá. Dejarlo neutro. Sí, o también puede ser encontrar las facilidades o definir las facilidades y dificultades relacionadas con la interacción hombre-objeto. O definir las formas del objeto que facilitan o dificultan la interacción. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Esos entonces son posibles objetos de estudio que podrían utilizarse esta semana. Y así como hemos explorado este par de posibilidades, pueden haber matices diferentes. Siempre es importante tener muy claro para cada técnica cuál es el tipo de información que se va a obtener, sobre todo porque se necesita, vamos a ver, para contestar la pregunta grande, la pregunta de investigación, esta primera, la que desata todo el proceso. Entonces yo debo tener una noción muy clara de qué tipo de información estoy buscando, porque después la voy a comparar con otro tipo de información proveniente de otra técnica. Y tienen que ser complementarias, cada una de ellas tiene que darme una porción de la respuesta. Por eso es que formulamos desde el principio una serie de preguntas de investigación que nos aseguren tener la información suficiente para contestarla. Ahora, si yo entonces tengo, por ejemplo, en el caso del mapa de empatía, un problema porque el objeto de estudio no habla sobre el usuario, sino sobre el proceso de uso, y en el proceso de uso hablo más del usuario que del proceso, tengo serios problemas de concordancia de información, y eso invalida la investigación por un sesgo, porque ninguna de las dos técnicas está siendo enfocada en la utilidad real que tienen, sino que parece haber un error en el enfoque que hace que la información pierda validez. Entonces yo no podría concluir nada acerca del usuario si está teñido por completo el proceso de uso, no puedo concluir del proceso de uso si está teñido con el usuario, sino que yo tengo que abordar cada técnica con su tema específico. Otra recomendación, chicos, que les puedo hacer para definir el objeto de estudio. La primera parte de los videos tiene las dos preguntas de qué es y ¿cómo se llama? ¿En qué caso se usa? ¿Ok? Esas afirmaciones que tenemos ahí son guías también para poder establecer la utilidad de la técnica y por tanto cómo yo la puedo orientar para obtener la información que se necesita para contestar la pregunta grande, ¿verdad? Del caso completo. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Sí. Listo, ahora necesito que atiendan la instrucción. Levanten la mano si están comprendiendo. Ok, perfecto, tenemos mayoría. Eso asegura que al menos una o dos personas de cada grupo estén comprendiendo la lógica secuencial que hay detrás de todo esto. Ok, bueno, antes de entrar a la parte de atención de dudas de la tarea de esta semana, quiero decirles lo siguiente. Bueno, esta semana tenemos esta tarea que va a ser para entregar el próximo viernes. La próxima semana, según el cronograma establecido, habríamos tenido el trabajo práctico número 1. Sin embargo, en atención a la solicitud de la Asociación de Estudiantes, que nos pidió no tener evaluaciones durante la próxima semana para que ustedes tengan oportunidad de asistir a charlas y demás de la Semana del Diseño, pues yo quiero, por supuesto, de ahí colaborar pasando o trasladando la fecha de entrega del trabajo práctico. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Yo igual se los voy a asignar el próximo lunes, ¿ok? No con el objetivo de que lo hagan, sino que dispongan desde ya y puedan irse organizando para que lo tengan esta semana, lo pueden trabajar durante la Semana Santa y aún así contaríamos con la semana después de Semana Santa, que sería la oficial para hacer este trabajo. De manera que no cuenten con una sola semana para desarrollarlo, sino con 3 completas, considerando que van a tener que hacer correcciones en la tarea número 1 porque dependemos de esa información para hacer el trabajo práctico. Entonces, el próximo lunes les publico el trabajo para que ya dispongan de él y puedan empezarse a organizar. Y lo otro es que me parece que sería bueno, digamos, que se organicen mejor en el tiempo,
Porque hay otra cosa que noté en las tareas que he calificado hasta el momento. Los mapas de empatía están muy bien resueltos y los storyboards tienden a tener deficiencias. Parece que le pusieron mucha pólvora a los mapas de empatía y poca pólvora a los storyboards. Digamos, el cómo están los resultados parece indicar como que no les alcanzó el tiempo para el storyboard. Es un poco esa la sensación que me deja después de calificarlos. Entonces sería bueno que administren un poco mejor el tiempo para que haya chance de efectuar las dos técnicas a la vez. Con la de esta semana sí tenemos una ventaja. Ya tienen casi todos los datos para hacerlo, porque se pueden apoyar en la técnica de obtención de datos que utilizaron en el análisis de uso y en el análisis de uso propiamente, en el storyboard de uso, para tomar los datos necesarios para ejecutar la técnica. A eso solo hay que agregarle, digamos, la observación del objeto para ver todos los puntos de contacto que tiene, además de los que están registrados en el proceso de uso, y proceder al desarrollo de la técnica. Ahora entonces el espacio para dudas o preguntas de la tarea semanal, chicos y chicas. ¿Tienen alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Decime. En la plantilla de la técnica que usted subió para el de esta semana, ¿verdad? Ajá. En la columna de la derecha dice que ahora podemos hacer un storyboard. No Sí. entendí eso. ¿Hay que hacer otro storyboard? ¿O solo son las imágenes que se ponen en la misma plantilla de la técnica? Los mismos dibujos, perdón. Ok, permiso. Voy a abrir la plantilla mejor para que sea más fácil de explicar. Dame un segundito. Por aquí tengo abierto el Tec Digital. Vamos para acá. Ok, vean. Esto corresponde a los pasos del análisis. Ok, después con esta información vos haces un storyboard. Pero es por separado a los dibujos que uno hace ahí. Es un storyboard como el que hicimos en la primera parte, digamos. ¿O no? No, no entiendo muy bien la pregunta. Repetímela para poder comprender exactamente cómo contestarte. El storyboard es por aparte de los dibujos que se ponen en esa plantilla. O sea, es otro por aparte, totalmente. Otro storyboard. ¿O no? Es que esta plantilla no es un storyboard. No, yo sé que no, pero me refiero a que, ok, entonces sí, hago un storyboard por aparte con los resultados de la técnica. Sigo sin entender la expresión un storyboard por aparte. ¿Cuándo hemos hecho uno antes? Que tenga que ver con la interacción usuario-objeto. Me refiero a por aparte de esa plantilla, de esa técnica. Ya te entendí, ya te entendí. Sí, claro. El storyboard, Ok. acuérdate, el storyboard es una técnica que está especializada en analizar información que sucede en el tiempo. Entonces, aquí lo que tenemos son como los pasos, ¿verdad? Para el análisis de cada una de las zonas de contacto. Después, esta información, que son los pasos para el análisis, se integra en el storyboard. Lo que sí es que de ahí aquí queda básicamente armado. Ah, ya entendí. Sí, eso era lo que me confundía, porque era casi que la misma información ahí Sí, en sí, audio. ya te comprendí la duda. Lo que pasa es que, ve, al final esto es, digamos, el medio para ir analizando la información. Eh, y como dice aquí, podés proseguir a hacer un storyboard, es porque se pueden utilizar otras técnicas. Vos podrías hacer, por ejemplo, un cuadro comparativo, en lugar de hacer un storyboard. Podrías utilizar también un mapa mental para mostrar esta información. Entonces, debido a que hay otras técnicas con las cuales se puede mostrar la información, nosotros les sugerimos, ya que teníamos de base, de todas formas, el anterior, montarlo en un storyboard. El anterior me refiero al del proceso de uso. Ok, sí, ya entendí. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas?
Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que nosotras en el trabajo pasado tuvimos que hacer 2 storyboards porque, digamos, 2 storyboards para el proceso del uso convencional, porque había un usuario que del todo no hacía algunos pasos. Ajá. Entonces los separamos. Y digamos, ya a la hora de usar esta plantilla para esta técnica, también tendríamos que usar, digamos, 2 veces la plantilla o ya no, porque solo nos estamos fijando como en lo que tocan y no tanto No, en lo los que pasos. pasa, más bien, lo que pasa es que, vamos a ver, en el anterior trabajo no tenían que hacer 2 storyboards, porque el storyboard era del análisis de uso o de cómo lo hace cada usuario. ¿Qué estábamos buscando? El proceso de uso. Exacto, entonces, ¿qué más da si un usuario deja de hacer 2 pasos? Sí me explico, vos tenías que cuantificar la totalidad de pasos del proceso de uso, independientemente de quién lo hiciera o en qué momento. Y cuando habían diferencias en un paso, de consignar las diferencias, es decir, este paso se puede resolver de esta manera o de esta otra. Porque lo que estamos viendo, lo importante, es el proceso de uso, no quién lo hizo. ¿Sí me explico? Sí, creo que sí, profe. Sí, ve, cuando tenemos esta separación o esta, digamos, especialidad de tener la información de este usuario con cómo él hizo el proceso de uso, es una triangulación de datos diferentes. Es triangular información del usuario con el proceso de uso, que es lo que vamos a hacer en el trabajo práctico. ¿Ves? En el análisis de uso, lo que necesitamos conocer es cuáles son las posibilidades de uso, digamos, de interacción entre la persona y el objeto. Entonces, si alguien lo hace diferente, pues se consigna esa diferencia. No es importante quién lo hizo. Si alguien deja de hacer un paso, pues no importa, simplemente no se registra el paso que él no hizo, pero sí se registra lo que él hizo. Si los pasos que esa persona sí hizo y ya lo hicieron también los demás, entonces ya están registrados, no hay nada más que registrar. Si alguien hace algo que definitivamente ningún otro hizo, se registra también ese paso porque es algo que alguien hizo y entonces forma parte, digamos, de nuestro resumen del proceso de uso. Y a partir de esa información se procede a hacer el análisis por paso. ¿Les queda claro, chicos? Profe, Es que, vieras que no. no, Ok, siento que es como lo mismo que hicimos la vez pasada, pero con otro enfoque. está sintiendo muy bien. Eso es, precisamente eso es. Sí, exacto, es otro enfoque. Profe, Al ser otro enfoque, obtenemos otro tipo de información. ¿Quién dijo, profe? es que lo que me tiene confundida es que la vez pasada yo le había preguntado porque había un usuario que tipo no agarró el jabón del todo y otro que sí, entonces sus pasos eran totalmente diferentes y era complicado porque tal vez el paso uno para un usuario era desbloquear el seguro y el paso uno para otro usuario era tomar la botella. Entonces yo le pregunté, pero entonces ¿cómo se habría metido en el storyboard? Paso 1, tomar la botella. Paso 2, desbloquear el seguro. En- Independientemente de quién lo hiciera o quién lo dejara de hacer. entonces solamente se tomaba el proceso de un usuario, no de varios. De todos, porque todos van a manifestar diferencias. Vamos a ver, ve a ver. Vos observás 3 personas, las 3 personas van a hacer cosas diferentes. La primera persona agarró primero la botella antes de desbloquearla. ¿Ok? Las otras personas no hicieron eso, todos empezaron desbloqueando. Entonces, tu duda es si vamos a ver, según entiendo, la duda planteada es qué hago entonces con esta persona que agarró la botella, ¿cierto? Esa es la duda, ¿qué hago con esa información? ¿La integro o no? ¿O la trato por Sí, aparte?
Listo, perfecto. Si esa es la duda, la respuesta es la siguiente. Si esa persona lo hizo, se registra, porque lo hizo. Cuando vas a establecer el análisis, entonces vos podés indicar que eso solamente lo efectuó un usuario. Y punto. No quién, sin diferenciarlo ni nada por el estilo, nada más que es algo poco frecuente. ¿Ok? Entonces, ahora el paso 2 sería desbloquear la botella. ¿Sí me explico? Vos no estás buscando lo común que hacen todas las personas. Vos estás buscando toda la variedad de cosas que hacen las personas al utilizar el producto. Y vas a registrar toda la variedad de cosas que hace la persona al utilizar, las personas diferentes al utilizar el producto. Entonces, si hay un paso que 3 personas lo hacen de manera diferente, quiere decir que hay 3 posibilidades para resolver el paso. Entonces, ese paso, o para ese paso, se registran las 3 posibilidades, sin importar quién lo hizo o por qué lo hizo así. Lo que nos interesa es la diversidad de posibilidades que hay para resolver el mismo paso. Y para hacer los dibujos en el storyboard, ¿cómo sería si los 3 hacen cosas diferentes? Se hace un dibujo para cada uno de ellos. Ah, ok, es que nosotros hicimos eso, solamente que fueron como... Usamos la plantilla, pero en 2 casos. En los 2 casos que eran diferentes, pero... A ver, si estoy entendiendo, hicieron 2 storyboards, entonces. Sí, sí, exactamente. Eso no es por completo necesario, es decir, la información se integra en un solo storyboard. Entonces, para el paso 3 se explica que las próximas 3 viñetas corresponden al paso 3. Y que el paso 3 fue resuelto de 3 formas y punto. ¿Sí me explico? Ah, ok, entonces tenemos que arreglar el storyboard para hacerlo uno solo. En realidad, ve, esa parte es muy como de forma en este momento. No es por completo necesario, digamos, arreglar eso si la información está bien. Como no lo he calificado, no podría decirte. Más bien espérate un toque a obtener la realimentación para ver si es necesario rearmarlo de nuevo, porque lo que ocupamos es la información, no la forma del storyboard. Entonces, si la información es correcta, podemos trabajar con ella. Si hay que mejorarla, entonces en ese caso sí, mejor ordenarlo. Ah, ok, gracias, profe. Justo. Ay, profe, con eso me surgió otra duda. Decime. Pero más que todo era por eso, por la forma, digamos, de la plantilla, no tanto la información en sí. ¿Qué pasa si en un paso hay varios puntos de contacto? Podemos, por ejemplo, hacer eso de... Podemos, por ejemplo, registrarlo en viñetas diferentes. Si explicarlo en una sola se vuelve muy complicado, porque hay puntos de contacto, digamos, que son al frente y atrás al mismo tiempo. Entonces yo podría recurrir en una sola viñeta, mostrar el frontal y mostrar la espalda del producto, o podría hacer 2 viñetas separadas, si es que se necesita de esa manera. Igual pasa cuando hay interacción de las 2 manos. Se vuelve un poco más complicado mostrar las zonas de contacto. Entonces, a veces es preferible mostrar lo que sucede en una mano de un lado y mostrar lo que sucede en la otra mano del otro. Ok. Gracias. En términos de forma, ustedes tienen ahí la posibilidad de decidir qué es lo más conveniente para mostrar la información. Como les digo, algunas veces las cosas caben en la misma viñeta, entonces simplemente se muestran en la misma para no complicar mucho el asunto. Si ya uno dice, no, es que definitivamente no se entiende bien, es mejor utilizar viñetas separadas, indicando que es el mismo paso. De hecho, podríamos tener, por ejemplo, ahí simplemente indicar el número 3 veces, porque hay 3 casos diferentes. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, Sí, con eso que acaba de decir de último, o sea, si en un paso diferentes personas hacen un contacto diferente, dibujo las 3. sí, pero vamos a ver, la condición para dibujarlos es que sí sean como de verdad que merezca la diferencia. Porque si, por ejemplo, digamos, tenemos algo como este envase, y entonces lo que tenemos
capaz es que una persona lo agarró un toquecito más arriba y la otra un toquecito más abajo, no hay ninguna diferencia, porque está interactuando con la misma forma y está teniendo las mismas zonas de contacto. Sí, la parte del frente y la parte de atrás. Exactamente, ya si te topas con que alguien lo agarró así, otra persona lo agarró así y la última lo agarró de esta manera, hay diferencias que merecen ser registradas. Entonces, Ok. se hace, pero vos tenés que definir si de verdad merece el esfuerzo de hacer todo el análisis, la poca diferencia que había entre pasos. Y eso sería todo en la misma técnica, en el primer paso, por decirte algo. ¿Cómo no te entendí esa pregunta? O sea, no hay que hacer el análisis por separado de cada usuario. Ah, no, porque en este caso el foco es la interacción usuario-objeto. Es decir, cualquier usuario que sea con el objeto. Ok, ¿está bien? Lo que sí es necesario, vean chicos, esto vean, tip, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es verificar el proceso de uso para ver en cuáles pasos del proceso de uso están las zonas de contacto, ¿ok? Pero además de eso, pueden haber zonas de contacto en el objeto que el usuario nunca se dio cuenta y por eso no lo usó de esa manera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando existen zonas de contacto que no son táctiles. Por ejemplo, zonas de contacto que son información que yo tengo que ver. Si hay información que me indica el objeto, que me dice algo y que yo no veo, igual hay que registrarlo, porque el objeto lo tiene, pero el usuario no lo está viendo. Y ese es el tipo de cosas que nosotros estamos buscando. Digamos que un ejemplo en este es la indicación de abrir, dice open and stop. No sé pararlo de qué, pero hay que pararlo. Ok, que está aquí arriba. Es como muy sutil, entonces uno ni se da cuenta de que existe. Y probablemente solo se utiliza una vez, entonces la mayor parte de los usuarios se lo saltan. Pero aquí está la información y la tiene el objeto. Es una zona de interacción hombre-objeto. Por tanto, tenemos que registrarla en nuestro análisis hombre-objeto. De ahí, igual ustedes tienen que emitir criterio de cuáles son las que merecen ser registradas, porque cosas como, aquí tengo también el modo de uso del producto, ¿ok? Algo como eso probablemente no sea tan importante registrarlo en la interacción hombre-objeto, porque el aparato es tan común, existen tantas personas que ya tienen experiencia de uso, que es muy poco probable que de verdad tengan que leer esa instrucción para poder utilizarlo. Entonces, en ese caso, esa zona de contacto sí podríamos saltar. ¿Comprenden la idea, chicos? Sí, profe. Perfecto. Podría suceder de repente que el dispensador que encuentren, bueno, no es que en este caso no va a suceder porque todos tenemos el mismo, pero para poner el ejemplo de algo así muy diferenciado, por ejemplo, que nuestro dispensador supuestamente tuviera algo como que yo pudiera alargarle o disminuirle la longitud del cuello del dispensador con el objetivo de maximizar o minimizar la cantidad de líquido que sale. En ese caso, y supongamos que yo no me doy cuenta como usuario, entonces nunca nadie lo hace. Es algo que el producto tiene, pero que nunca nadie hizo. Y es algo que el producto, vamos a ver, que se le está desperdiciando el producto porque nadie lo utiliza. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro análisis, de que tal vez el producto no lo comunica bien. Y entonces cuando llegamos a la parte de la síntesis, eso desata una recomendación que tiene que ver con la comunicación hombre-objeto, porque el producto no comunica que sirve para eso y por eso nunca nadie lo utilizó. Entonces, tienen que hacer una observación del objeto para ver si dentro del proceso de uso hay zonas de interacción que nunca son utilizadas. Y el usuario no se da cuenta que existen y por eso nunca las utiliza. ¿Más dudas, chicos? Todo parece indicar que no. De mi parte no. Ok, vean, yo quedé con los chicos del grupo 1 de darles consulta el viernes de 10 a 11 de la mañana. Si les parece, a ustedes también les podría dar consulta en el periodo de 11 a 12 del mediodía, el próximo viernes. Entonces,
trabajen en esto, vayan adelantando. Si tienen dudas, podemos conectarnos a esa hora y yo con mucho gusto los atiendo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Vean, empiecen a hacer esto desde ahorita, ¿ok? Para que tengan dudas el viernes, porque tienen muy bien construidos hasta el momento en los trabajos que he revisado los análisis narrativos. Y el problema que encuentro yo está principalmente en la definición del objeto de estudio. Como el objeto de estudio es equivocado, el análisis no tiene el enfoque correcto y la síntesis a su vez no es correcta. Si mejoran esta parte del objeto de estudio, vamos a tener así vamos a ver, una mejora del 500% en resultados, se los puedo asegurar, ¿ok? Lo otro, la otra recomendación que les quiero dar es que se aseguren de que cuando meten datos en el análisis, ustedes los están entregando como parte de los datos recolectados en la técnica, porque algo que también sucedió, no muy frecuentemente, pero sucedió en 1 o 2 trabajos, es que en el análisis hay muchos datos que no están registrados dentro de la recolección de datos para la técnica. Entonces, es como que emergen de la nada, no están justificados. Y todo lo que ustedes ponen ahí es porque lo recolectaron de los usuarios a través de entrevistas, observación o lo que definieran. Entonces, tengan ese cuidado de que si, vamos a ver, si recolectaron los datos, de entregarlos. Y si de repente se dieron cuenta de algo después de efectuar la recolección de datos, hay que integrarlo entonces a los datos fuente que sirven para justificar el análisis. Tengan el cuidado de mantener entonces esa concordancia, porque eso